«No te atrevas a tocar a mi hijo», resonó una voz potente, rompiendo el silencio del vestíbulo como un trueno en un cielo despejado. El gerente del banco, un hombre alto llamado Gerald Wilson, con un peinado impecable y un traje elegante, se estremeció. Se giró y vio a una mujer majestuosa llamada Sharon Mitchell, la misma influyente y respetada directora ejecutiva de una gran corporación cuya llegada nadie le había anunciado. Pero su entonación atronadora hablaba por sí sola. Había venido a cortar ese prolongado nudo de discordia. Poco después, el joven del que el gerente había sospechado erróneamente que hacía trampa, seguía de pie en un rincón, agarrando con miedo una desgastada carpeta de documentos contra el pecho. Se llamaba Marcus Johnson. Estaba callado, incapaz de articular palabra, como prisionero de su propio miedo. La policía ya se agolpaba en la entrada. 2 agentes intentaban averiguar qué estaba pasando, pero no lograban descifrar el panorama general, si se trataba de una presunta transacción fraudulenta o de un error accidental. El gerente afirmó que el joven actuaba de forma sospechosa, aunque solo intentaba abrir una pequeña cuenta personal. El niño miró a su madre intentando decir algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Sharon Mitchell se acercó a los agentes y dijo con severidad: «Me encargaré de esto personalmente». Con una mirada profunda, dejó claro que estaba dispuesta a llegar hasta el final para proteger a su hijo. Los agentes retrocedieron un poco. Vieron frente a ellos a una mujer influyente que, al parecer, poseía no solo confianza en sí misma, sino también los contactos necesarios. Gerald Wilson, el gerente, se sentía cada vez más incómodo. Parecía que ya no había justificación para sus acciones. Se atrevió a objetar: «Disculpe, pero este joven era una amenaza y yo...». Sharon lo interrumpió a media frase. ¿De verdad creías que un adolescente amenazaba a tu banco solo por ser negro, o había otro pretexto para llamar a la policía? El gerente se sonrojó, pero mantuvo la apariencia de celo oficial. «Tengo el deber de supervisar la seguridad». La mujer suspiró suavemente y miró a su hijo a los ojos. Él seguía sin poder hablar. Al parecer, la increíble conmoción y el horror ante la injusticia habían congelado cada palabra. Sharon colocó suavemente su mano sobre el hombro del niño, contuvo la respiración con dificultad, pero permaneció mudo. En el silencio se oyó el repentino clic de una grabadora al apagarse. Un hombre corpulento con gafas apareció por detrás y se presentó como el abogado de la familia, Robert Hammond. Dijo: «Espero que todas las acciones de los empleados del banco, así como la llamada a la policía, puedan evaluarse desde el punto de vista legal. Ya he empezado a recopilar pruebas». Gerald Wilson se encogió como si lo hubieran golpeado. No quería creer que personas tan influyentes estuvieran cerca y ya planearan darle su merecido. Pero, por desgracia o por fortuna, la realidad lo alcanzó al instante. Sharon Mitchell miró fijamente a Gerald Wilson. Sintió una oleada de indignación en su alma, pues la injusticia ocurría ante sus ojos. Los policías miraban con vacilación del gerente a la influyente madre. El joven Marcus Johnson, su hijo, seguía aferrado a la carpeta y no podía apartar la vista de los uniformados. Tenía los ojos asustados, le temblaban los labios, pero no se oía ningún sonido. Sharon suspiró levemente y habló en un tono tranquilo pero autoritario. «Por favor, explique con qué fundamento detiene a mi hijo». Gerald Wilson intentó mantener la calma. «No lo detuvimos formalmente. Simplemente llamé a la policía porque pensé que actuaba de forma sospechosa». Sharon miró al gerente con los ojos entrecerrados. «El chico solo quería abrir una cuenta. Esto claramente no es un delito. Si hay pruebas concretas, preséntelas. Mientras tanto, les pido que lo traten con humanidad. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete». El abogado Robert Hammond presionó a los oficiales.
Por lo que tengo entendido, aún no han presentado cargos formales. Entonces, dejen que este adolescente vaya con su madre y mientras tanto realizarán una investigación objetiva. Nadie les prohíbe trabajar conforme a la ley, pero detener a un menor sin argumentos convincentes es inaceptable. El agente, con una placa que decía Oficial Davis, asintió para indicar que comprendía el comentario. Él mismo se empezaba a sospechar que se trataba de una historia seria, quizás incluso una investigación interna. Se aclaró la garganta con torpeza, se hizo a un lado y dijo: «El tipo puede salir tranquilamente al pasillo contigo. No interferiremos, solo te pedimos que luego des todas las explicaciones necesarias». Sharon se inclinó ligeramente hacia Marcus y le tocó el brazo, intentando calmarlo, pero él permaneció en silencio, como congelado en una densa niebla. Ella susurró: «Está bien, ven conmigo. Nadie te hará daño nunca más». El chico asintió lentamente y dio unos pasos hacia la salida de la sala común. Robert Hammond lo siguió. La policía observaba desde la barrera. Gerald Wilson se balanceaba de un pie a otro, considerando cómo debería haberse comportado de otra manera. El pasillo, al otro lado de la puerta, estaba relativamente tranquilo. Solo se oía el murmullo distante de las visitas, el timbre de los teléfonos y fragmentos apagados de conversaciones. Varios cuadros con vistas de la ciudad colgaban de la pared, reflejaban el ritmo frenético de la metrópolis. Sharon se detuvo ante la ventana y se volvió hacia su hijo. «Marcus», dijo en voz baja, «intenta hablar. Sé que tienes miedo, pero estás a salvo y yo estoy aquí para ayudarte». Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero volvió a callarse. Parecía que todas las palabras a la vez no bastaban para describir la indignación y el dolor. Su mirada era confusa. Intentó demostrar con gestos que no podía pronunciar palabra. Sharon volvió a acariciarle el pelo, intentando darle al menos un poco de calor y apoyo. Robert Hammond, al abrir la carpeta, confirmó: «Parece que este miedo repentino le ha quitado el habla. Conozco situaciones así. A veces, un fuerte shock emocional puede afectar a un adolescente así, pero sin duda encontraremos la manera de ayudarlo. Primero, tenemos que aclarar las acciones del banco y del gerente». Sharon asintió con firmeza. Luego se volvió hacia Marcus. «Vamos, hijo. Contactaré con la gente adecuada y haré que el banco responda por su crueldad. No tienes de qué preocuparte». Cruzaron el pasillo y salieron a la calle. Un coche ejecutivo negro estaba aparcado junto a la acera, conducido por un guardaespaldas llamado Gregory. Vio a Sharon y se apresuró a abrir la puerta. Marcus estaba sentado en el asiento trasero, aferrado a su carpeta. El abogado se sentó a su lado. Sharon se giró un momento para llamar a alguien, pero, recordando las estrictas normas internas, guardó el teléfono en su bolso y decidió que sería mejor llevar las negociaciones en un lugar más adecuado. El segundo policía, un joven oficial que había llegado antes, se acercó a Sharon. «Señora, hemos verificado algunos datos de las declaraciones del gerente. No hay información en nuestra base de datos sobre que su hijo haya hecho algo ilegal. Parece ser un simple malentendido». Sharon quiso responder, pero se detuvo justo a tiempo. Comprendió que cualquier comentario áspero podría provocar nuevos conflictos. Finalmente, dijo con calma: «Respeto su trabajo, agente. Espero que complete su informe de buena fe y yo, por mi parte, le proporcionaré todos los hechos». Ella se dirigió a un abogado. «Robert, nos vamos. Necesitamos asegurarnos de poder presentar una denuncia oficial más tarde. Quiero que este incidente se tome en serio». El abogado sacó un cuaderno de su bolsillo. «Ya cuento con el testimonio de varios testigos, así como con las cámaras internas. Haremos todo lo necesario conforme a la ley». Una vez que todos estuvieron en el coche, Sharon le pidió al conductor que se dirigiera a su sede corporativa. Marcus, aunque estaba junto a su madre, seguía en silencio. Temblaba ligeramente y solo el roce de su mano en el hombro le dio un poco de calma. Al niño le dolió darse cuenta de que ese trato solo lo afectaba por el color de su piel. Su mirada se deslizó por las ventanas, por donde pasaban coches y peatones.
Sharon sabía que tenía que lidiar no solo con la batalla legal, sino también con la recuperación emocional de su hijo. Recordó brevemente cómo había experimentado comportamientos discriminatorios de niña y decidió que no permitiría que estos prejuicios vulgares lo asfixiaran. Las cosas serán diferentes, se dijo con firmeza. Marcus, le dijo, rodeándolo con el brazo, sé cuánta fuerza se necesita para levantarse después de lo que has pasado. Pero recuerda, estamos juntos en esto. Y no estás solo. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Sharon sintió que el dolor desgarraba el corazón de su madre, pero sabía que era importante no dejar que se hundiera en la desesperación. Su hijo asintió, secándose las lágrimas con la manga de la camisa. Robert Hammond, sentado frente a él, le entregó con cuidado un pañuelo a Marcus. «Aguanta, hombre, todo va a salir bien», dijo el abogado, casi en un susurro, intentando no perturbar el silencio que reinaba en la sala. Unos minutos después, el coche se detuvo frente al alto edificio donde se ubicaba la Corporación Sharon. La enorme entrada de cristal, los amplios escalones de la entrada, los amables porteros, todo parecía respetable, pero la madre comprendió que no era el momento de disfrutar de su estatus. Salió rápidamente del coche, tomó a su hijo del brazo y entrando en el vestíbulo, le dijo a su asistente que preparara la sala de conferencias. Robert Hammond los acompañó en el ascensor. Encontrándose en una espaciosa sala donde solían celebrarse reuniones con socios, Sharon señaló un sofá mullido para su hijo y se dirigió a los grandes ventanales que daban a las calles de la ciudad. Luego se volvió con decisión hacia el abogado. «Robert, asegúrate de que tengamos copias de todas las grabaciones de seguridad del banco, los recibos de llamadas a la policía, los registros de visitas y cualquier formulario que este gerente haya llenado o mencionado. Tengo la intención de que la gerencia del banco realice una investigación exhaustiva sobre el comportamiento de Gerald Wilson». El abogado asintió. «Ya le di la orden a mi asistente. Los documentos empezarán a llegarnos durante el día, pero también necesitaremos el testimonio de los propios policías, a quienes citaron sin motivo justificado». Sharon apretó los puños, tratando de mantener la calma. «Claro. Y una cosa más, contacta con el Departamento de Relaciones Públicas del banco y pide una declaración oficial. Quiero ver con qué seriedad piensan abordar el problema de la discriminación interna». Marcus escuchaba estas conversaciones, aunque aún estaba aturdido. Sabía que su madre lo protegía, pero aún tenía miedo. Recuerdos desagradables de humillaciones frente a desconocidos lo atormentaban. Lo atormentaba la idea. ¿Qué habría pasado si su madre no hubiera estado allí? ¿Qué habría pasado si alguien en su lugar no hubiera contado con un apoyo tan fuerte? El niño levantó la mirada hacia el abogado. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Sharon lo vio y sintió una profunda lástima por su propio hijo, injustamente ofendido a tan temprana edad. Marcus dijo en voz baja: «Contrataremos a los mejores especialistas que te ayudarán a recuperar la capacidad de hablar sin dolor. Solo necesitamos un poco de tiempo. Mientras tanto, no tienes que decirle nada a nadie. Solo recuerda, no es tu culpa». Robert Hammond sugirió: «Quizás primero deberías llevarlo a un psicólogo. En caso de que un niño pierda el habla repentinamente, existen métodos especiales que ayudan a aliviar el estrés». Sharon estuvo de acuerdo. «Sí, así es. Contactaré a la doctora Ángela Rodríguez. Es profesional, tiene autoridad y se encarga de casos difíciles». Marcus asintió de nuevo. Había algo de alivio en sus ojos. Comprendió que los adultos no lo culpaban y lo protegerían. Su madre estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que recuperara la confianza en el futuro. Sin embargo, Sharon también estaba llena de rabia contra el banco y el gerente que se había atrevido a hacerle eso a su hijo. El abogado miró su reloj. «Con su permiso, empezaré a actuar de inmediato. Tenemos hasta la tarde para recoger los materiales». Sharon le asintió.
Sí, no lo pospongas. Quiero ver el informe preliminar hoy. Cuando Robert se fue, Sharon se sentó junto a su hijo. El sol brillaba afuera, reflejándose en las torres de cristal de la ciudad. Tomó la mano de Marcus e intentó mantener la voz serena. Recuerdo lo emocionado que estabas cuando decidiste ir a un banco independiente a abrir tu primera cuenta. Querías ahorrar dinero para una nueva biblioteca en tu escuela. No dejes que este incidente destruya tus sueños. El niño, ligeramente pálido, volvió a asentir con tristeza. El ruido de la puerta entreabierta era bastante sordo y una atmósfera de tranquilidad especial reinaba en la habitación, donde la tensión rompía la paz. Sharon acarició la mano de su hijo. Seguro que te recuperarás. Sé lo difícil que es para ti, pero confío en tu fuerza. Recuerda que siempre habrá gente que te ayudará. Al cabo de un rato, la asistente de Sharon, una mujer bajita y de mediana edad llamada Linda, con el pelo rubio cuidadosamente recogido, entró en la habitación. Dijo que ya estaban entrando llamadas al número externo de la gerencia del banco y que varios representantes querían hablar urgentemente sobre la escandalosa situación. Sharon pidió que la conectaran más tarde. Necesitaba aclarar todos los detalles con su equipo. Marcus, exhausto y confundido, finalmente cerró los ojos. Una mueca amarga se le quedó grabada en el rostro. Apenas notó que Sharon se marchaba silenciosamente unos minutos para dar instrucciones. Estaba absorto en sus sentimientos, recordando lo sucedido en el vestíbulo del banco. Le extrañó que lo hubieran tratado con tanto desdén, como si no fuera un niño, sino una molestia indeseada. Y cuánto le impactó que los agentes le exigieran una explicación, como si fuera un delincuente. Entre sus sueños, oyó los pasos de su madre al regresar. Se sentó a su lado y permaneció en silencio unos minutos. A veces, el silencio es mejor que cualquier palabra. Marcus instintivamente se apretó contra su hombro, sintiendo calor y apoyo. De niña, comenzó Sharon de repente en voz baja, yo misma sufrí un trato injusto. Me decían que no encajaba en ciertos círculos, que mis padres no eran lo suficientemente influyentes. Pero aprendí a no rendirme y perseveré. Tú también lo harás, porque tus objetivos son nobles. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que nadie se atreva a sembrar el miedo en ti otra vez. En ese momento, Linda volvió a mirar hacia la sala de reuniones. Disculpe la molestia, pero ha llegado un miembro del servicio de seguridad de su empresa. ¿Quiere hablar sobre medidas para proteger a su familia? ¿Lo dejo pasar? Sharon se volvió hacia Marcus. Esta es una pregunta importante. No quiero que nadie quede impune. Si el gerente se atrevió a hacerle esto a mi hijo, ¿quién sabe qué podrían hacer otros? Debemos garantizar la seguridad. Entonces ella dijo en voz alta, déjalo entrar. Un hombre corpulento, con traje formal, llamado Thomas, entró en la habitación. Hizo una reverencia cortés a Sharon y miró a Marcus. Me alegra verte, a pesar de todo. Me llamo Thomas. Soy el jefe del servicio de seguridad de su corporación. He recopilado información sobre el incidente en el banco. Estoy listo para informarles de lo que hemos descubierto. Sharon asintió. Dime. Thomas se aclaró la garganta. A través de nuestros canales, supimos que Gerald Wilson tenía antecedentes de tratar a clientes negros con prejuicios. Parece que las quejas se silenciaron previamente porque la gente no tenía los recursos para llevar el asunto a una audiencia pública. Y ahora parece que ha ido demasiado lejos al llamar a la policía para denunciar a su hijo sin ningún motivo razonable. Sharon frunció el ceño. Entonces ya ha conseguido molestar a los demás y nadie ha intentado exigirle cuentas. Thomas levantó las manos. No tenemos registros judiciales detallados sobre él, pero tenemos varias declaraciones de antiguos clientes y empleados. Lo más probable es que la dirección del banco no le prestara atención o lo encubriera. Sea como sea, ahora tenemos la oportunidad de llamar la atención pública sobre el problema. Sharon cruzó los brazos sobre el pecho. Gracias por la información. Esto significa que no se trata de un caso aislado, sino de un sistema.
Necesitamos averiguar si alguien de la alta dirección del banco encubrió sus prejuicios. Quizás les convenía hacer la vista gorda ante tal comportamiento. Thomas confirmó: exactamente. Recopilaremos información más detallada sobre la cadena de toma de decisiones y todas las quejas relacionadas con este gerente. Marcus, sentado a su lado, escuchaba todo esto en silencio, con la mirada baja. Cada detalle que Thomas contaba parecía herirle el corazón. Allá afuera, en otras partes de la ciudad, gente como él sufría, pero no podía protegerse, y solo ahora, gracias a la influencia de su madre, la historia tenía la oportunidad de una investigación justa. Sharon se levantó de su asiento. Bien, Thomas, cuento con tu profesionalismo. Avísame de todos los resultados mañana por la mañana. Y si necesitas ayuda adicional, házmelo saber. Haré lo que sea necesario. Thomas frunció los labios y se inclinó brevemente. Se hará. Después de eso, salió de la sala de reuniones, cerrando la puerta tras de sí. Finalmente, Sharon se dirigió a Marcus. Voy a convocar una reunión con algunos ejecutivos del banco. Espero que comprendan la gravedad de la situación y tomen las medidas adecuadas. Pero aunque no se lo tomen en serio, tenemos abogados y la verdad está de nuestra parte. El niño bajó lentamente la carpeta hasta sus rodillas e, inclinando la cabeza, continuó en silencio. No te preocupes, añadió Sharon. Haré todo lo posible por protegerte. Tocó la mano de su hijo y sintió que se tensaba. Él, quizá consciente de su profundo apoyo maternal, relajó ligeramente los dedos. Mamá, exhaló de repente y su voz sonó tranquila y ronca. Sharon se quedó paralizada de la sorpresa. Marcus, claramente superando su barrera interior, intentó continuar. Yo no entiendo por qué la gente es tan cruel. Tras estas palabras volvió a dudar, pero Sharon vio que poco a poco recuperaba el habla. Asintió, intentando animarlo con la mirada. Marcus, yo tampoco siempre lo entiendo, pero no les dejaremos ganar. Se oyeron pasos apresurados fuera de la puerta. Se oyó la voz de Linda, que aparentemente conducía a alguien a la sala de conferencias. Sharon le indicó a su hijo que permaneciera sentado y salió a ver qué pasaba. Resultó que había llegado un representante del banco, no un gerente, sino un alto cargo, llamado señor Thompson. Estaba de pie en el pasillo, con expresión forzada y confusión. «Señora Mitchell», dijo Thompson, «me sorprendió enterarme de esta situación. No estoy autorizado así a hacer comentarios oficiales, pero quiero dejar claro que se trata de un gran escándalo para el banco. Los líderes de mi organización están preocupados por resolver el conflicto lo antes posible». Sharon respondió con fría cortesía. «Me alegra que comprenda la magnitud del problema. Sin embargo, no me bastan las palabras generales. Mi intención es lograr una investigación exhaustiva de su empleado, así como garantizar que no se repita un incidente similar en el futuro». El señor Thompson asintió. «Estoy de acuerdo. Queremos actuar proactivamente antes de que se haga público. Haremos todo lo posible para restablecer la justicia». Sharon se quedó en silencio por un momento y luego dijo: «Me alegra que no pretenda ignorar esto, pero le advierto, si intenta ocultar los hechos o mitigar la responsabilidad de alguna manera, no lo dudaré. Tengo recursos suficientes para encargar a mi abogado que lleve el caso ante cualquier tribunal, y no me detendré a mitad de camino». El señor Thompson miró hacia abajo. «Lo entiendo. Actuaremos con honestidad». Después de terminar la breve conversación, Sharon le mostró la puerta de la sala de conferencias. «Mi hijo está ahí y está muy asustado por lo que pasó. Si quieres acercarte y darle palabras de apoyo, puedes hacerlo». El señor Thompson se ajustó la corbata. «No estoy seguro de que quiera hablar conmigo, pero me gustaría disculparme». Sharon asintió y empujó la puerta. Dentro reinaba un silencio absoluto y eléctrico. Marcus miró al hombre que había entrado con una mezcla de desconfianza e incertidumbre. El señor Thompson se detuvo en el umbral. «Joven,
Me llamo Harrison Thompson. Soy uno de los gerentes del banco. Le pido disculpas sinceras por lo que le sucedió hoy. Nuestra organización no fomenta los prejuicios y haremos todo lo posible para castigar a quienes hayan actuado de forma deshonesta. Marcus escuchó estas palabras, pero era evidente que no tenía prisa por responder. Frunció el ceño ligeramente y se dio la vuelta. Shannon, al notarlo, dijo: «Tienes que entender que una disculpa no cambiará mucho la situación de mi hijo. Él quiere creer que el mundo no es tan duro con él, pero lo que vio en el banco le ha trastocado la paz mental». El señor Thompson levantó las manos. Entiendo que el arrepentimiento verbal por sí solo no solucionará la situación, pero créanme, la gerencia está decidida a resolver el asunto, incluso con el señor Wilson. Después de estas palabras, hizo una ligera reverencia a Marcus, le dejó claro que no tenía intención de molestarlo más y le indicó a Sharon que esperaría más acciones por su parte. Cuando el señor Thompson se fue, se hizo un silencio pensativo en la habitación. Marcus se sentía exhausto, pero empezó a comprender que toda una cadena de acontecimientos se había desatado a su alrededor, todos con el objetivo de restaurar su calma y obtener venganza. Sharon se sentó a su lado, le tomó la mano con suavidad y él forzó una breve palabra. «Gracias». Esto bastó para que Sharon se sintiera agradecida con todos los que apoyaron a su hijo. El abogado de Hammond regresó pronto e informó que había recibido los primeros documentos sobre la llamada a la policía, así como las grabaciones de video del banco. Sharon le pidió que preparara un análisis y lo presentara en un momento conveniente. Se respiraba una gran sensación de cambio. Desde ese día, Sharon tenía una misión: erradicar del banco todo aquello que causaba tanta injusticia. Planeaba llegar a la cima para evitar más abusos, pero su principal preocupación era la tranquilidad de su hijo, recuperar su confianza en sí mismo y su capacidad de hablar con libertad. Los amplios ventanales de la espaciosa oficina dejaban entrar una luz que llenaba las habitaciones con un suave resplandor matutino. Sharon Mitchell estaba sentada ante un enorme escritorio con una ordenada pila de documentos frente a ella. Frente a ella se sentaba el abogado Robert Hammond, quien ya había preparado varias carpetas con material relacionado con el escándalo en torno al gerente Gerald Wilson. Marcus, su hijo, estaba cerca, pero se mantenía distante. No quería participar en la discusión de detalles que aún lo estremecían. La mujer lo miraba discretamente con cariño, intentando apoyarlo, pero comprendía que ahora la principal tarea era luchar por la justicia por la vía legal. Robert hojeó pacientemente los papeles. «Tenemos una tarea difícil por delante. Revisé algunos de los materiales recibidos del banco. Las cámaras grabaron su conversación con el gerente, pero el momento en que llamaron a la policía no aparece en la grabación. Según los empleados del banco, esta parte de la grabación se perdió accidentalmente. Esto plantea muchas preguntas». Sharon frunció el ceño. «¿Se perdió accidentalmente? Lo dudo. Probablemente quieran eludir su responsabilidad, pero tenemos testimonios de testigos presenciales y la llamada a la policía está grabada. La hora y el motivo. Estoy seguro de que podemos demostrar que no solo cometieron un error, sino que violaron deliberadamente los derechos del niño». El abogado hizo una mueca, pero no se sorprendió. Probablemente varias personas dentro del banco ya se han dado cuenta de la publicidad que esto podría generar y están intentando cubrir sus gastos. Sin embargo, si insistimos en una audiencia pública, la omisión de parte del video solo empeorará su posición. El tribunal o cualquier comisión lo percibirá como un intento de obstruir la justicia. «Estoy de acuerdo», dijo Sharon con firmeza, ajustando el bolígrafo frente a ella. «Pero quiero que entiendan que mi objetivo no es solo castigar a una persona específica. Pretendo lograr un cambio profundo en sus políticas y enfoques. Esto ya no es un incidente aislado». Hizo una pausa recordando mentalmente la humillación que había sufrido el niño y luego agregó: «Cuando Marcus llegó al banco, no pretendía violar ni provocar nada. Su objetivo era simplemente abrir una cuenta personal. Pero ahora vemos lo vulnerable que puede ser un adolescente en un entorno así». Robert asintió lentamente. «Bien, entonces describamos los siguientes pasos.
Primero, conviene solicitar una reunión oficial con representantes del banco. Hágales saber que no ocultaremos la situación y que tenemos la intención de proteger los derechos de su hijo. Segundo, quizás valga la pena contactar con una organización que lucha contra la discriminación simultáneamente. Esto reforzará el caso públicamente si el banco intenta evadir su responsabilidad repentinamente. Al oír las últimas palabras, Marcus, sentado a un lado, levantó ligeramente la cabeza. Era como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. Sharon observó a su hijo y al notar su emoción interior, le habló con dulzura. «Marcus, ¿querías añadir algo?» El adolescente miró a los presentes, apretó los labios y aún así logró decir en voz baja: «No, quiero que me vean como, bueno, una víctima. No me gusta que me tengan lástima». Sharon suspiró. «Lo entiendo, hijo. No queremos exponerte, pero a veces, para lograr justicia, hay que hablar claro, aunque duela. Te prometo que tus intereses no se verán perjudicados». Marcus bajó la cabeza y Sharon le tocó el hombro en un gesto de compasión. Él asintió en silencio en respuesta. Robert Hammond observaba con compasión y comprendía la delgada línea que separaba el deseo de la familia de saber la verdad y la paz mental del niño. Luego, el abogado colocó varias hojas de papel delante de Sharon. «He empezado a redactar una solicitud formal al banco. Estas son las preguntas principales que necesitamos. ¿Quién autorizó al gerente a llamar a la policía? ¿Cuáles fueron los fundamentos formales? ¿Dónde está la información sobre sus quejas anteriores? ¿Y por qué el video estaba incompleto? Fírmala y te la enviaré hoy mismo». Sharon cogió el bolígrafo. «Sin duda, lo firmaré. Además, me gustaría añadir una cláusula sobre cambios obligatorios en la política del banco, revisar los procedimientos de comunicación con menores y verificar las denuncias de discriminación. Al fin y al cabo, el problema no reside solo en Wilson, sino en el propio sistema que diligentemente hizo la vista gorda». «Es una gran idea», asintió Robert. «Agreguemos la siguiente redacción. Exigimos la creación de una comisión independiente que desarrolle normas de conducta correctas para los empleados bancarios en relación con todos los clientes, sin excepción». Una vez firmados los documentos, Sharon se los entregó al abogado, quien dobló cuidadosamente los papeles en una carpeta. «Pasemos al siguiente punto. Intentaré concertar una reunión con la dirección del banco. Espero que se den cuenta de la gravedad de la situación y no se escuden en excusas formales». Marcus, aunque callado, parecía un poco más tranquilo. Quizás percibió que el abogado realmente intentaba protegerlo. Sharon se puso de pie. «Por cierto, Robert, es importante que nos ocupemos no solo del aspecto formal, sino también de cómo continuará sus estudios. Ahora le cuesta comunicarse con la gente. Está retraído. Llamé a la doctora Ángela Rodríguez. Esa es psicoterapeuta y espero que me ayude». «Es razonable», asintió el abogado. «Un estrés de este nivel no desaparece solo. El adolescente necesita saber que los adultos no lo dejarán solo». Sharon le ordenó a su asistente Linda que ordenara la sala de conferencias y luego le indicó a Marcus que podían dar un paseo por el vestíbulo del edificio. El chico accedió y juntos salieron al pasillo. Al dirigirse al ascensor, notaron que el personal de la oficina saludó respetuosamente a Sharon, al darse cuenta de que estaba ocupada con asuntos importantes. Marcus caminó junto a ella e involuntariamente sintió que su madre tenía el poder de ayudarlo a restaurar la justicia. Pero sus experiencias internas no lo abandonaron. Recordó la mirada fría del gerente y el miedo a que se usara la violencia contra él. Tras bajar al primer piso, Sharon se detuvo ante un amplio ventanal panorámico. Tras el cristal se veía la ciudad al amanecer, donde la gente se apresuraba a sus quehaceres. Dijo: «¿Sabes, hijo? Hay momentos en que se pone a prueba nuestra fuerza. Creo que tú y yo estamos siendo puestos a prueba ahora, pero lo superaremos». Marcus escuchó, dudó y luego, todavía sin la confianza necesaria, dijo: «Mamá, ¿no sería mejor dejar esto atrás? Si seguimos así, ¿podré vivir en paz?». Sharon, tratando de encontrar las palabras adecuadas, respondió:
Dejar atrás es solo una aparente simplicidad. Pero, ¿qué pasa si en el futuro esta persona repite lo mismo a otros niños? Queremos que nadie intervenga. Marcus miró hacia abajo. No me parece. Sharon sonrió levemente y colocó su mano sobre su hombro. Yo también lo pienso. No solo te protegemos a ti, sino también a muchos que podrían sufrir la misma injusticia. Y no tengas miedo, estamos cerca. Entraron al vestíbulo, donde había varias sillas para visitas. Marcus se sentó en una y Sharon se alejó unos pasos, dándole tiempo para guardar silencio un rato. Recordó cómo, de niña, a veces la hostigaban por su pasado y lo difícil que era a veces levantarse una y otra vez. Ahora, al mirar a su hijo, veía la repetición de viejos problemas, solo que ahora tenía la fuerza y el poder suficientes para luchar. Mientras tanto, el teléfono en el bolso de Sharon vibró. Lo cogió en silencio y se hizo a un lado. Era su colega de la junta directiva. La voz al otro lado sonaba emocionada. Sharon, me enteré del desagradable incidente con tu hijo. Para ser sincera, ya corren rumores. Nos preguntan si esto afectará la reputación de la empresa. Sharon suspiró brevemente. Sí, sé de los rumores. Pero seamos realistas. Si no queremos que nuestra reputación se dañe, es mejor demostrar que no tememos defender los principios de la justicia. El interlocutor estuvo de acuerdo. Por supuesto, si necesitan ayuda, estamos listos. Tras terminar la conversación, Sharon miró hacia la calle. De repente, se le ocurrió una idea: volver a ese mismo banco, pero esta vez preparada y acompañada de un abogado, para solicitar directamente una reunión con la gerencia. Su voz interior le decía que debía actuar antes de que se taparan las pistas. Por otro lado, temía asustar aún más a Marcus. Quizás debería ir sola o enviar a un abogado, pensó, intentando no precipitarse. Robert Hammond no tardó en aparecer a su lado. Su expresión dejaba claro que tenía nueva información. Sharon, empezó en voz baja, acabo de enterarme de que el banco ha convocado una reunión de emergencia con respecto al gerente Gerald Wilson. Parece que ya lo han suspendido a la espera de una investigación interna. ¿En serio? Sharon arqueó una ceja. Parece que decidieron demostrar que no aprueban su comportamiento, pero necesitamos garantías oficiales y total honestidad en la investigación. El abogado se alisó la corbata. Claro, te invitan a una reunión esta tarde. Será con varios ejecutivos del banco. También me han pedido que asista. De acuerdo, quedemos de acuerdo. Pero quiero que Marcus se mantenga alejado. Ya ha pasado por demasiado. Que se quede en un lugar tranquilo por ahora. Quizás hable con el doctor Rodríguez. El abogado asintió. Estoy de acuerdo. Creo que la presencia de Marcus solo aumentará su ansiedad. Creo que la madre y el abogado son suficientes en esta mesa de negociaciones. Sharon se acercó a su hijo y le dijo: Marcus, me reuniré con la gerencia del banco esta tarde. No quiero que vuelvas a ir. Será mejor que descanses. Contactaré a la doctora Rodríguez para que te ayude a recuperar la confianza. ¿Te parece bien? El chico negó con la cabeza, demostrando que no le importaba. Parecía exhausto, envolviéndose con más fuerza en su mundo interior, donde el dolor y el miedo se entrelazaban en un nudo inextricable. Sharon suspiró y le pasó la mano por el pelo, intentando infundirle algo de paz. Después de eso, Robert y Sharon fueron a su oficina a prepararse. Tuvieron que considerar todos los argumentos con antelación. Previeron que el banco podría usar diversas tácticas en la reunión: negación, intentos de llegar a un acuerdo amistoso, contraacusaciones. La actitud de Sharon fue clara: sin concesiones, solo total transparencia y reformas. Creo que te ofrecerán algún tipo de compensación, dijo Robert mientras volvían a sentarse a la mesa. Quizás una suma considerable solo para que dejes de hacer ese ruido. ¿Sí? ¿Y qué? Respondió Sharon. Si me interesara el dinero, podría haberme beneficiado de diversas situaciones hace mucho tiempo. Pero ahora hablamos de principios y del futuro de mi pueblo, del futuro de mi hijo. No puedes comprarme. Sin embargo, el banco probablemente intentará cerrar el caso discretamente.
con suerte, para actuar con la cartera llena y llevar el asunto a un segundo plano. Sharon se encogió de hombros. «Que lo intenten, pero nunca detendré el caso hasta que Wilson rinda cuentas por sus actos y se implementen nuevas medidas contra tales actos». En ese momento, Linda entró en la oficina. Parecía preocupada. «Sharon, disculpa que me inmiscuya sin avisar, pero recibí una llamada de alguien del Departamento de Recursos Humanos del banco pidiéndome que te enviara urgentemente un mensaje privado». Afirmaba tener información importante sobre Gerald Wilson, relacionada con quejas anteriores que se mantenían en secreto. «He anotado su información de contacto». Sharon se animó. «Gracias, Linda. Esto podría ser útil. Llamaré a esta persona en cuanto esté libre». Pronto llegó la hora del almuerzo y Sharon decidió que ella y su abogado necesitaban un descanso para concentrarse en la próxima reunión. Marcus, mientras tanto, estaba bajo la supervisión de Gregory, uno de los agentes de seguridad de confianza, quien se preocupaba por su tranquilidad y seguridad. Sharon no quería dejar solo a su hijo después de lo sucedido, así que le pidió a Gregory que lo acompañara a una de las habitaciones de servicio, donde había un sofá y nadie lo molestaría con preguntas innecesarias. Cuando Sharon regresó a su habitación, descubrió que tenía llamadas perdidas de la doctora Ángela Rodríguez. Bueno, pensó, la contactaré primero a ver cuándo puede Marcus empezar a atenderla. Después de marcar el número, Sharon comenzó a escuchar la voz tranquila y segura del médico. «Hola, ya sé que tu hijo está pasando por un estrés intenso. Dijiste que perdió la voz repentinamente después de lo sucedido». «Sí, casi ha dejado de hablar», confirmó Sharon, sentándose en una silla. «De vez en cuando puede soltar algunas frases, pero la mayor parte del tiempo permanece en silencio, como si temiera nuevos ataques». «Esta es una reacción psicoemocional grave», dijo Angela. «Puedo verlo, al menos mañana, si te conviene. Necesitamos ayudarlo a afrontar sus miedos de forma discreta». «Está bien, gracias, doctor. Le avisaré a qué hora podemos venir». Al terminar la llamada, Sharon cerró los ojos brevemente e intentó mentalmente recuperar fuerzas. Le esperaba una conversación difícil en el banco y sabía que tendría que demostrar toda su firmeza y confianza, pero pensar en su hijo la trajo de vuelta a su experiencia personal de dolor. «Bueno», se dijo a sí misma, «no nos rendiremos, saldremos adelante». Pronto recibió un mensaje de Robert. «Tenemos una reunión en el banco a las 3. Te recogeré a las 3:45. Sharon asintió tras leerlo y guardó el teléfono. Solo tenía que prepararse mentalmente. El tiempo pasaba volando y al final de la jornada laboral, la limusina proporcionada por la empresa estaba aparcada en la entrada del edificio. «Linda, asegúrate de que Marcus esté en un lugar seguro hasta que regrese», ordenó Sharon. «Claro», respondió el asistente con respeto. «Lo cuidaremos, no te preocupes». En el vestíbulo, Sharon se encontró con Robert. Él la esperaba de pie, impecablemente vestido, con una carpeta de documentos bajo el brazo. Respirando hondo, se acomodaron juntos en el asiento trasero de un coche imponente que arrancó con suavidad en dirección a la oficina del banco. Los rascacielos pasaban velozmente por las ventanas y se veían torrentes de gente en los semáforos. La ciudad vivía su propia vida, ajena a la importante batalla por la justicia que se libraba en su interior. «Espero que el señor Harrison Thompson también esté presente en la reunión», comentó el abogado mientras el coche se incorporaba al tráfico. Parecía bastante dispuesto a dialogar. Sharon asintió pensativamente. «Sí, vino a mi oficina y se disculpó, pero una disculpa no es la solución. Los juzgaré por sus acciones». Llegaron a un rascacielos en el distrito financiero. Resultó que dentro había muchas oficinas de diferentes empresas, pero los pisos superiores estaban ocupados por el banco donde trabajaba el desafortunado Gerald Wilson. Sharon y Robert bajaron del coche y se dirigieron a las puertas giratorias. En la recepción los recibió un empleado discreto que los invitó a una sala de conferencias especial.
Ya había varias personas sentadas a la mesa. Sharon vio al señor Thompson, a otros 2 hombres desconocidos para ella y a una mujer, aparentemente abogada del banco. Saludó con la cabeza y Robert hizo lo mismo. Mientras todos se sentaban, Sharon notó que la silla donde solía sentarse Gerald Wilson, según Thompson, estaba vacía. Parecía que habían apartado deliberadamente al gerente de todo negocio. «Buenas tardes», comenzó el señor Thompson, intentando hablar con moderación. «Le invitamos a hablar sobre la situación que le ocurrió a su hijo, así como sobre las maneras de resolver el conflicto. Quisiera enfatizar que el banco está sumamente preocupado por lo sucedido y está tratando de encontrar una solución justa». Sharon lo miró profundamente a los ojos. «Espero que no sean solo palabras. Mi hijo todavía está muy estresado y me gustaría que me contaras detalles». La abogada levantó sus finas cejas y se inclinó hacia adelante. «Me llamo Catherine Miller, represento al departamento legal del banco. Les propongo un acuerdo. Admitimos que el gerente efectivamente cometió actos indebidos al llamar a la policía sin justificación suficiente. Estamos dispuestos a disculparnos públicamente y a pagar una indemnización por daños morales». Robert meneó la cabeza con reserva. «Le agradecemos su disposición, pero queremos más. Necesitamos hacer cambios importantes en las normas operativas del banco. Me refiero a instrucciones para el personal, para que casos como este no se repitan». Catherine miró los papeles que tenía delante. «Podemos discutir la implementación de nuevos protocolos. Claro que habrá que acordar algunos procedimientos con los copropietarios, pero el banco está dispuesto a considerar su iniciativa». Sharon se inclinó hacia la mesa. «Comprendan, mis exigencias son simples. Primero, despedir a Wilson definitivamente y realizar una investigación exhaustiva que determine si tuvo cómplices que lo encubrieron. Segundo, crear una comisión que examine los casos de discriminación contra empleados y clientes. Tercero, comprometerse a modificar el reglamento interno para inspeccionar las denuncias de sesgo y darles seguimiento detallado». El señor Thompson tosió suavemente, pero estuvo de acuerdo. «Supongo que podemos hacer algo así, pero queremos evitar litigios si es posible. Debes admitir que será más fácil para ambos resolver la situación pacíficamente». Sharon respondió con firmeza. «No me opongo a una solución pacífica si es transparente y genera un cambio real. Pero si resulta que solo quieren deshacerse de nosotros con dinero y no cambiar el sistema, recurriré a los tribunales». Hubo una breve pausa. Catherine Miller hojeaba papeles. El señor Thompson estaba visiblemente nervioso y los 2 hombres desconocidos se miraron, como si no quisieran ser los primeros en expresar su postura. Entonces Robert intervino. «También deberíamos discutir la cuestión de la indemnización para Marcus. Me refiero no solo a la indemnización por daño moral, sino también al pago del tratamiento que ahora necesita». Catherine levantó la barbilla con altivez. «Sí, por supuesto, estamos dispuestos a compensar los costes de las consultas psicológicas y, si es necesario, de otros servicios médicos». Sharon cruzó los brazos frente a ella. «Bien, recuerda, todo esto debe quedar claro. Y una cosa más, quiero saber cuándo planeas anunciar oficialmente los resultados de tu investigación interna. No hay necesidad de alargar las cosas». El señor Thompson se secó la frente sudorosa con una servilleta. «Planeamos completar la investigación en 2 semanas, quizás antes. El gerente ha sido suspendido temporalmente de sus funciones, pero aún no ha sido despedido. Necesitamos realizar investigaciones internas». Sharon lo miró directamente a los ojos. «Entiendo. Entonces tiene exactamente este plazo para comprobarlo todo y presentar un informe. Si surgen nuevos hechos de discriminación durante la comprobación, espero que tome las medidas pertinentes». Todos notaron que Robert Hammond anotaba algo en su cuaderno. Finalmente, Catherine Miller le acercó la pila de papeles a Sharon. «Estas son las disposiciones básicas que el señor Thompson y yo logramos esbozar. Estamos dispuestos a ajustarlas si sugiere alguna modificación». Sharon leyó el texto por encima.
Mencionaba la liberación pública de Marcus de toda responsabilidad, una disculpa por escrito y la promesa del banco de pagar el tratamiento. El proceso de reforma era menos claro. Sharon frunció el ceño. Solo hay un par de frases generales sobre las reformas. No es suficiente. Por favor, añadan un suplemento sobre una comisión permanente que incluirá expertos independientes capaces de analizar las quejas de clientes y empleados. Catherine se encogió de hombros ligeramente. Está bien, contribuiremos. Tras una breve reunión, las partes llegaron a un acuerdo. Sin embargo, Sharon no iba a firmar nada de inmediato. Prefería someter el proyecto a la revisión de un abogado y especialistas que entendieran los principios de la política antisegregación. Robert anunció que los documentos debían estudiarse cuidadosamente y que luego darían una respuesta definitiva. Tras terminar la conversación, Sharon se puso de pie. Tenía la espalda recta y la voz firme. Gracias por escucharnos, pero no esperen que nos conformemos de golpe. Tenemos la intención de supervisar cada etapa de la investigación. Si de repente descubrimos que están ocultando algo, el caso irá a los tribunales. El señor Thompson y Catherine Miller asintieron con seriedad. Probablemente sabían que no tenía sentido cuestionar las palabras de Sharon ahora. Los dos desconocidos aparentemente representaban a la gerencia del banco, pero no dijeron nada. Parecían deprimidos, como si supieran que la inacción salía cara. Sharon y Robert salieron de la sala de conferencias al pasillo. El mismo empleado estaba de pie tras la puerta observándolos con timidez. Parecía que el ambiente allí era extremadamente tenso y todos los empleados sentían la presión. Ya en el ascensor, Robert dijo: «Enhorabuena, habéis conseguido ciertas concesiones, aunque por supuesto todavía queda mucho por aclarar». Sharon se frotó las sienes. Sí, al menos no intentan negar abiertamente su culpa, pero aún así me aseguraré de que esta historia no quede en palabras vacías. Cuando bajaron al vestíbulo, un coche los esperaba fuera del banco. Sharon miró su reloj y decidió volver directamente a su oficina. Estaba preocupada por el estado de Marcus y quería ver cómo estaba cuanto antes. «Espero que mi hijo no se vuelva aún más retraído», pensó. Al regresar, Sharon entró en la trastienda donde había dejado a su hijo. Allí estaba sentado junto a Gregory, el guardia de seguridad, en una pequeña habitación con papel tapiz suave, diseñada para relajarse. Marcus levantó la vista ligeramente al ver que su madre había regresado. Sharon se hundió en la silla frente a él. «¿Cómo estás aquí, hijo?» El niño seguía callado, pero asintió. Gregory los miró con comprensión y dijo: «Apenas habló, pero parecía un poco más tranquilo que por la mañana. Intenté no molestarlo con preguntas innecesarias». «Gracias, Gregory», dijo Sharon. «Puedes hacer otras cosas por ahora, y yo me quedaré con él». Cuando el guardia se fue, Sharon se inclinó hacia su hijo y le habló en voz baja. «Me reuní con la gerencia del banco. Parece que están dispuestos a cambiar algo, pero veamos si cumplen su palabra». Marcus escuchó. Por un instante, su rostro reflejó una mezcla de cautelosa esperanza y ligera ansiedad. Susurró: «No quiero volver al banco». Sharon sonrió suavemente. «Nadie te obligará a ir hasta que estés listo. Además, quiero que decidas por ti mismo qué hacer con tus planes. ¿Recuerdas que querías abrir una cuenta para ahorrar dinero para la biblioteca de la escuela? Es un objetivo noble». Marcus bajó un poco los hombros. «Sí, lo recuerdo». Sharon le dio una palmadita en la mano. «Estoy seguro de que cuando todo esto pase, encontraremos otra forma u otro banco donde tal humillación sea imposible. O obligaremos a a cambiar su sistema para que esté seguro allí. Todo depende de lo que quieras». Unos minutos después, Linda se acercó a ellos con la noticia. «Sharon, disculpa la interrupción, pero tenemos a la doctora Ángela Rodríguez al teléfono. Pregunta si puede venir ahora a ayudarte con Marcus. Tiene un turno disponible». Sharon miró de reojo a su hijo, viendo incertidumbre en sus ojos. Pero, comprendiendo la importancia de la intervención rápida de un especialista, preguntó: «Marcus, ¿te importa si el doctor Rodríguez habla contigo?»
Cerró los ojos un momento y, armándose de valor, asintió. Sharon se alegró de que su hijo no rechazara la ayuda. Media hora después, Ángela Rodríguez, una mujer bajita, de rostro amable pero fuerte y peinado impecable, entró al edificio. Saludó a Sharon mirándolo con calma a los ojos. Buenas tardes, me alegra haber tenido tiempo. Según tengo entendido, Marcus sufrió un shock severo y desarrolló problemas del habla a causa del estrés. Sharon asintió. Sí, es cierto. Desde que el banco lo acusó injustamente y llamó a la policía, casi ha perdido el habla. A veces lo intenta, pero le cuesta. La doctora Ángela se dirigió al hombre con voz suave. Marcus, vine a ayudarte. Podemos empezar con una pequeña conversación. Si no quieres hablar, lo entenderé. Puedes comunicarte de forma cómoda, incluso con gestos. No te presionaré. Al principio, Marcus apartó la mirada, pero luego miró al médico con una silenciosa esperanza. Sharon percibió un leve atisbo de deseo de salir de su caparazón. Ángela sugirió ir a una habitación aparte para hablar a solas. Sharon sabía que sería mejor así. El niño se sentía un poco cohibido al lado de su madre, temiendo su reacción a cada palabra suya. Cuando se fueron, Sharon se quedó en el pasillo. Tuvo que esperar un rato mientras el médico tenía su primera conversación con su hijo. Era difícil esperar, ansiaba entrar y escucharlo todo, pero sabía que el especialista necesitaba espacio y el adolescente necesitaba un espacio privado donde pudiera ser él mismo. Mientras tanto, Robert, que permaneció en el edificio, aclarando los últimos detalles con sus compañeros, se acercó a Sharon. ¿Cómo fue? ¿Estás satisfecho con las negociaciones? Sharon se encogió de hombros. No estoy del todo contento, pero al menos no niegan lo obvio. Les haremos asumir la responsabilidad. El abogado pensó por un momento y luego preguntó, ¿qué pasa con las demás personas que sufrieron la parcialidad de Wilson? Quizás deberíamos encontrarlas e incorporarlas al caso. Sharon sonrió amargamente. Sí, ya he tomado medidas en ese sentido. Linda me informó que un empleado del banco quiere compartir información sobre quejas anteriores. Lo contactaré a ver qué dice. Esto es muy importante. Si hay muchos casos similares, la historia pasará a la categoría de problemas sistémicos. Entonces, nuestro caso tendrá aún más peso. Sharon estuvo de acuerdo. Así es, tenemos que desenterrarlo todo para que la gerencia del banco no nos ignore. Pasó aproximadamente una hora. Ángela Rodríguez salió de la habitación en silencio y le pidió a Sharon que se acercara. Marcus permaneció dentro. La doctora parecía tranquila, pero su mirada era seria. ¿Cómo está?, preguntó Sharon inmediatamente con voz preocupada. Ángela suspiró y respondió, está muy asustado, es obvio. Hay un bloqueo que le impide hablar, porque teme ser juzgado y volver a verse en una situación humillante. Aún no se ha dado cuenta de que actuó correctamente en el banco y que la culpa es de otros. Lo tiene todo mezclado, ira, resentimiento y un sentimiento de impotencia. Sharon juntó las manos ansiosamente y dijo, quiero que sepa que estamos luchando por él y que no ha hecho nada malo. Ángela asintió. Le expliqué que existe una supuesta pérdida reactiva del habla debido a un shock emocional grave, pero esto se puede solucionar siempre que no se retraiga, sino que trabaje con un psicólogo. Estoy dispuesta a ayudar. Es importante que en casa no lo apresuren ni lo presionen para que hable. Deje que todo siga su curso, a un ritmo cómodo. Sharon se sintió un poco aliviada por dentro. No era que el problema se hubiera resuelto, pero al menos Ángela ofrecía esperanza de una sanación gradual. Gracias, doctor, dijo en voz baja. Agradeceremos su apoyo. Sugiero reuniones regulares varias veces por semana, además de ejercicios en casa, continuó Ángela. Prepararé un plan y te aconsejo, como madre, que estés presente y le hagas saber que agradeces cualquier gesto de confianza que tenga. Sharon asintió, con lágrimas en los ojos. Luchó por controlar sus emociones al recordar la pesadilla que había vivido Marcus. Pero, se dijo a sí misma, le devolveremos la fe, lo haremos. El médico se marchó pronto, dejando a Sharon con la oportunidad de estar con su hijo. Marcus se quedó pensativo, cabizbajo.
Al ver a su madre, se levantó de la silla. La habitación estaba completamente oscura. Una luz tenue en las paredes, un par de sillas y una mesa. Sharon se acercó en silencio y se sentó a su lado. ¿Has hablado con el médico? Parecía más sereno, aunque triste. Se encogió de hombros y dijo en voz baja. Ella dijo que puedo hablar de nuevo. Sharon sonrió con aprobación. Claro que puedes. Todo llega con el tiempo. Marcus miró hacia abajo. Tengo miedo. ¿Y si vuelven los insultos o las sospechas? Sabes, el mundo no es tan sencillo, dijo Sharon, poniéndole la mano en la rodilla. Pero por eso tenemos que ser fuertes y no dejar que el miedo nos desanime. Además, me tienes a mí, tienes a nuestros amigos, tienes a Robert y a la doctora Angela. Hubo un breve momento de silencio. El niño apoyó los codos en las rodillas, inclinándose ligeramente hacia adelante. Parecía como si una difícil lucha se librara en su interior. Finalmente, suspiró lentamente. Está bien, voy a intentar aprender a no tener miedo. Sharon sintió una oleada de alegría, un paso pequeño pero significativo. Le tocó el hombro. Creo en ti. Así que los próximos días iban a ser una dura prueba para la familia. Muchas reuniones, conversaciones, revisiones, encargos y además la preocupación por restaurar el equilibrio mental de Marcus. Pero Sharon, con determinación y fortaleza, estaba lista para seguir adelante. Contactó a Linda y le pidió que programara la primera consulta oficial con la doctora Ángela Rodríguez para la mañana siguiente. Las siguientes 24 horas prometían ser intensas. Robert iba a hablar con el mismo empleado del banco que quería compartir información incriminatoria sobre Gerald Wilson. Luego, se planeaba recopilar documentación adicional para la investigación, además de recopilar pruebas de que otros clientes también habían sufrido prejuicios. Sharon esperaba que estas acciones ayudaran a aclarar finalmente que no se trataba de un caso aislado, sino que tenía raíces más profundas y que era necesario erradicar la cultura de la irresponsabilidad. Esa noche, al terminar el ajetreado horario de trabajo, Sharon y Marcus regresaron a casa. Su casa era espaciosa y respetable, con grandes ventanales y un jardín bien cuidado. Pero incluso las paredes de la mansión estaban familiarizadas con la ansiedad que atormentaba a su familia. Antes solo había alegría y paz. Ahora, el chico recorría las habitaciones pensativo, intentando esconderse rápidamente en su habitación. Sharon permaneció sentada en el comedor un buen rato durante la cena. Marcus, sin apenas haber probado la comida, pidió ir a su habitación. Sharon lo permitió, pero con dolor en el corazón, vio cómo su habitual vivacidad había cambiado. El Marcus de antes sonreía y disfrutaba de la comunicación animada. Ahora parecía haberse hundido en un profundo silencio. Sola, Sharon reflexionó largo y tendido sobre cómo enmendar este error. Su mirada se desvió sobre los papeles en la mesa del comedor. Eran los materiales que Robert había preparado. Entre ellos, vio una pila de impresiones. Por un lado, copias de las declaraciones que ya se habían encontrado. Por el otro, una lista de disposiciones legales que podrían usarse en una demanda. Sharon repasó el lenguaje legal y de repente sintió una oleada de determinación. Tenemos que llegar hasta el final. Recordó las palabras del subdirector del banco, el señor Thompson, quien habló de arreglo pacífico y preocupación por la reputación. No le gustaba que al banco le importara principalmente la reputación y no el destino de las personas. Pero al final, pensó, esta es una oportunidad. Si tanto les preocupa su prestigio, tendrán que aceptar nuestras condiciones, aunque solo sea para no exponerse al riesgo de un escándalo público. Antes de acostarse, Sharon entró en la habitación de Marcus. Estaba sentado en su escritorio, mirando con cansancio un libro con problemas de matemáticas que le interesaban en días normales. Pero ahora, claramente no estaba de humor. Sharon se sentó a su lado en el borde de la silla. «¿Cómo estás, hijo?», preguntó en tono tranquilo. No respondió de inmediato. Luego, alzando la vista, dijo con dificultad: «Me siento como un extraño en tu propia casa, en este mundo
como si fuera superfluo. Sharon frunció el ceño intentando disimular lo mucho que le dolía ese comentario. Cubrió suavemente su mano con la suya. No eres superfluo, nunca lo fuiste. Es solo que ahora has visto la falsedad que te rodea. Pero eso no significa que tengas que estar de acuerdo con ella. Marcus escuchó, mirando hacia abajo. La habitación estaba en un tenso silencio. Las páginas del libro crujieron ligeramente bajo su mano. Tú y el doctor Rodríguez trabajarán en esto, dijo Sharon, casi en un susurro. Creo que recuperarás tu fuerza natural y podrás hacer realidad todos tus buenos planes. Él asintió en silencio. Casi no le quedaban palabras, pero Sharon sabía que lo más importante era apoyarlo. Al día siguiente, la oficina estaba a tope. Robert Hammond salió para una reunión con un desconocido que prometió contarle sobre antiguas quejas sobre Gerald Wilson. Sharon quedó con Linda para que Marcus viera a un médico. Al mediodía llegó la noticia. Robert le contó a Sharon por teléfono que la conversación inicial había sido muy prometedora. Dicen que Wilson tiene antecedentes de ser grosero con los clientes y ridiculizarlos por su apariencia o antecedentes, dijo el abogado con voz alarmada. Algunas quejas simplemente se perdieron en las entrañas del banco y un par de denunciantes recibieron disculpas extraoficiales y dinero en efectivo. Sharon frunció el ceño indignada y se llevó el teléfono a la oreja. Así que esto es un patrón que se repite. Excelente. Cuantos más datos tengamos a mano, más sólido será nuestro argumento si llegamos a él. Y más convincentes serán nuestras demandas de reforma. De acuerdo. Estoy recopilando declaraciones de estas personas. No quieren que nadie sepa sus nombres por temor a dañar sus empleos e historial crediticio, pero creo que podemos presentar sus historias de forma anónima lo suficientemente convincente para el tribunal. Cierto, es mejor proteger sus datos personales, pero al mismo tiempo no subestimar la esencia del problema, respondió Sharon. Tras terminar la llamada, se sentó en su oficina intentando ordenar sus ideas. El día prometía ser tenso. Aún tenía reuniones de negocios pendientes, ajenas a esta situación, pero su mente seguía centrada en el problema del banco. Varios socios ya habían oído algo sobre cierto incidente y hacían preguntas con cautela. Sharon respondió con evasivas, explicando que el proceso de trabajo estaba en marcha y que los comentarios finales llegarían más tarde. Pero todos comprendieron que Sharon se tomaba en serio la idea de superar cualquier obstáculo. A la hora acordada, Ángela Rodríguez llegó para su primera consulta completa con Marcus, justo en el consultorio, donde se había reservado una sala tranquila. Sharon no asistió, lo que le dio al doctor la oportunidad de hablar personalmente. Al desaparecer tras la puerta, Sharon se sintió un poco ansiosa. ¿Y si Marcus se retraía aún más? Pero al mismo tiempo sabía que Ángela tenía una forma especial de encontrar la clave para los niños que habían sufrido trauma psicológico. Pasó más de una hora antes de que Ángela saliera. Una sonrisa serena se dibujó en su rostro. Tuvimos una larga conversación. Marcus se abrió un poco, aunque todavía habla con titubeos y largas pausas. Pero nos contó qué miedos lo atormentan. Hablamos de maneras de ayudarlo a volver a comunicarse con normalidad. Sharon apenas ocultó su alivio. Genial. ¿Qué recomiendas hacer ahora? Ángela sacó un pequeño trozo de papel de la carpeta. Aquí tienes una lista de recomendaciones. Sugiero pequeños ejercicios que ayuden a aliviar la tensión interna y que escriba en un cuaderno. Cuando esté especialmente asustado, que intente describir sus sentimientos, aunque sea con palabras separadas. Esto le ayudará a liberar el dolor acumulado. Sharon tomó el trozo de papel y lo miró. Está bien, se lo contaré todo. Gracias. Linda miró dentro de la habitación y dijo que Marcus estaba esperando en el pasillo. Sharon salió y vio a su hijo con el mismo mal humor, pero con una expresión un poco más suave. ¿Cómo te fue?, preguntó con cautela. Está bien, respondió débilmente, encogiéndose de hombros. Ángela se despidió de ellos y les advirtió que los contactaría para la próxima reunión.
Estaba segura de que la práctica regular podría devolverle el habla a un adolescente. Lo principal era brindarle apoyo y tiempo. A medida que transcurría el día, la oficina se llenaba de noticias. Robert regresó y anunció que había obtenido declaraciones escritas de 3 antiguos clientes de Gerald Wilson. «Eso no es todo», dijo. «Voy a seguir buscando». La gente parece darse cuenta de que ahora, con alguien tan influyente como Sharon Mitchell involucrada, tienen la oportunidad de descubrir la verdad. Sharon agradeció al abogado. Todo apuntaba a que se confirmarían los problemas sistémicos. Pasaría un tiempo y el propio banco probablemente comprendería que era mejor no ocultar nada. De lo contrario, el escándalo se haría más sonoro. Esa noche, sentada en su oficina, Sharon pensó: «Al final, nuestro camino está despejado. Revelamos la verdad, obligamos al banco a implementar reformas y garantizamos el respeto a las personas de todas las nacionalidades. Este será el final correcto de esta historia». Pero por dentro seguía sintiéndose inquieta. En pocos días, su hijo no había recuperado la voz. Sin embargo, no perdió la esperanza. Después de todo, lo más valioso es que Marcus ahora sabe que su madre, sus amigos y aliados están de su lado. Nadie permitirá que su dignidad sea violada impunemente. Afuera, un nuevo día ya comenzaba cuando Sharon Mitchell, ligeramente pálida por la falta de sueño, estaba sentada en su oficina mirando el calendario con los próximos eventos. Estaba absorta en las preocupaciones del trabajo, pero inconscientemente pensaba constantemente en cómo se sentía su hijo Marcus y en qué debía hacer para aumentar la presión sobre el banco. En su bolso había documentos nuevos de Robert Hammond y en su interior la ansiedad la invadía la idea de qué hacer a continuación. Se levantó y recorrió la oficina, intentando aliviar un poco la tensión. Imágenes le vinieron a la mente. Marcus en el banco, con la mirada confundida, llamando a la policía. La indignación le invadió el pecho como una ola. Recordó que hacía poco había planeado ahorrar para una biblioteca. Ahora apenas quería hacer nada más que estudiar mecánicamente. Parecía que la alegría de vivir solo había dejado un débil eco en su alma. En ese momento, Robert Hammond apareció en la puerta. Llamó suavemente: «Sharon, ¿puedo entrar?» «Por supuesto, pasa», respondió ella alisándose la blusa y tratando de parecer serena. El abogado entró llevando una carpeta amarilla bajo el brazo. «Traje copias de los primeros testimonios escritos de antiguos clientes de Gerald Wilson. ¿Puedo contarles brevemente lo que logramos averiguar?» Sharon asintió y señaló la silla. «Estoy escuchando atentamente». Robert se sentó y colocó varias hojas de papel. La primera persona es un hombre mayor que fue ridiculizado repetidamente por el gerente de Wilson debido a su apariencia y la modestia de su depósito. También es una persona de piel oscura. Supuestamente le ofrecieron presentar una queja un par de veces, pero al intentarlo, la perdió. La segunda es una mujer que quiso volver a registrar su cuenta tras la transferencia de la propiedad. Le negaron el asesoramiento habitual y le dijeron que no tenía fondos suficientes, aunque luego demostró lo contrario. Está segura de que la actitud sesgada se debe a que es madre soltera negra. La tercera historia trata sobre un joven de la edad de Marcus. Acudió al banco para presentar documentos sobre su primer trabajo, pero se encontró con groserías, burlas y desconfianza. Al final, también rechazó sus servicios. Sharon suspiró profundamente. Así que Wilson se ha comportado así durante mucho tiempo con impunidad y nadie ha podido exigirle responsabilidades. «Es cierto», confirmó el abogado. «La gente no tenía suficiente influencia para organizar un juicio de alto perfil. Algunos simplemente fueron intimidados o persuadidos para que olvidaran sus acusaciones». Sharon apretó los puños. «Ahora todo cambiará. Tenemos suficientes recursos para acabar con esta discriminación de una vez por todas. ¿Cómo va nuestra apelación oficial?» Robert se reclinó en su silla. «Solicité al banco el historial de quejas contra Wilson de los últimos años. Hasta el momento no han dado una respuesta clara.
Estamos revisando los archivos y nos comprometemos a proporcionar los datos más adelante, pero entendemos que no quieren revelar toda la verdad. Sharon sonrió amargamente. Aunque no quieran, acabaremos con ellos. Se levantó y se acercó a la ventana. Desde lo alto de la oficina se veían las ruidosas calles de la metrópolis. Coches, gente apresurada, autobuses traqueteando. La vida era un hervidero y en algún lugar, allá afuera, había quienes ya habían sufrido humillación y no podían defenderse. Sharon sentía que luchaba no solo por ella y su hijo, sino por todos los que alguna vez habían sufrido un trato similar. ¿Qué le pasa a Marcus?, preguntó Robert en voz baja. Quería ver cómo está. Está un poco mejor desde que conoció a la doctora Ángela Rodríguez, respondió Sharon sin apartar la vista de la ventana. Pero a menudo sigue callado. Tiene miedo de salir sin alguien que lo acompañe. Intenta hablar, pero su habla es entrecortada. Creo que requiere tiempo y paciencia. Lo tenemos, dijo el abogado en voz baja. Seguro que se recuperará. Se oyeron pasos en el pasillo. Era su asistente, Linda, quien entró con un teléfono en la mano. Sharon, tienes una llamada del banco. Alguien del Departamento de Asuntos Internos. ¿Te gustaría conectarlos? Sharon se dio la vuelta. Sí, por supuesto, lo acepto ahora. Linda le entregó el teléfono y Sharon oyó una voz fría y plana. Buenas tardes, me llamo Jeffrey Miller y represento al Departamento de Control Interno del banco. Quisiera hablar sobre el progreso de la investigación del empleado Gerald Wilson. Sharon respondió brevemente. Te estoy escuchando. Hemos comenzado a analizar el historial de quejas, dijo Miller. Ya hemos encontrado algunos documentos que podrían ser de su interés, pero necesitamos su firma en un acuerdo de confidencialidad para transferirlos. Nos gustaría hablar de esto en privado para no llamar la atención innecesariamente. No lo entiendo, espetó Sharon. Pretendes ocultar algunos hechos y me pides que firme una renuncia a la divulgación. No, le ruego me disculpe, murmuró levemente. Simplemente tenemos normas que exigen confidencialidad al trabajar con archivos internos. No vamos a interferir en su búsqueda de la verdad. Simplemente solicitamos una garantía formal de que los documentos no caerán en manos de terceros ajenos al caso. Sharon entrecerró los ojos. Entiendo. De acuerdo, consultaré con mi abogado. En cualquier caso, si los documentos contienen pruebas de violación de los derechos de los clientes, no las ocultaremos en el tribunal. Espero que lo entiendas. Por supuesto, respondió. Avísame cuándo puedes venir para registrarte. Adiós. Adiós, terminó Sharon en voz baja y le devolvió el teléfono a Linda. Robert, esperando que ella se volviera hacia él, preguntó. Algo interesante. Parece que han encontrado los documentos necesarios, dijo Sharon con sarcasmo, pero quieren que firmemos sus documentos de confidencialidad. No me importa, siempre y cuando consiga las pruebas, así que, al parecer, la próxima reunión está programada. La formalizaremos y nos llevaremos sus materiales. Excelente, afirmó el abogado. Lo principal es leer cada línea. ¿Existen condiciones engañosas que impidan que las pruebas se revelen en el juicio posterior? Lo tendré en cuenta, asintió Sharon. Poco después, Robert se fue a su habitación y Sharon, tras varias negociaciones laborales, decidió visitar a Marcus, que estaba en la habitación contigua, habilitada como zona de descanso personal. Abrió la puerta con cuidado. Su hijo estaba sentado junto a la ventana, mirando una pila de hojas, probablemente material escolar. Al oír entrar a su madre, giró lentamente la cabeza. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sharon en voz baja. Marcus se encogió de hombros y dijo en voz baja. Está bien, leo un poco de mi tarea, pero me cuesta concentrarme. Entiendo, asintió la madre con compasión. La doctora Ángela Rodríguez nos aconseja actuar con cautela. ¿Quieres que vayamos a otro sitio juntos? ¿A dar un paseo? Marcus pensó con incertidumbre y luego sacudió la cabeza. No, ahora no. Lo siento, es que me da miedo estar con gente. Sharon lo miró fijamente. Esto es por ahora. Encontraremos la manera de lidiar con el miedo. Solo recuerda que estoy cerca. Si necesitas un lugar tranquilo para estar contigo mismo, no interferiré.
respondió con una mirada breve pero significativa, y Sharon tomó unas hojas del colegio y las colocó con cuidado en el borde de la mesa. Marcus las miró de nuevo como si quisiera ponerse manos a la obra, pero algo lo frenaba. Aún había miedo en el fondo de sus ojos y una piedra en el alma yacía. Sharon comprendió. No sería fácil recuperar su antigua alegría. Después de una breve pausa, dijo: «Iré a atender unos asuntos. Si necesitas ayuda, llámame a mí o a Linda. Y recuerda, no estás solo». Marcus sonrió levemente, quizás con gratitud, aunque era una sonrisa triste. Sharon salió por la puerta. Tenía algunas llamadas importantes que hacer y se preparaba para ir al banco, donde la esperaban los documentos. Había arreglado que Robert, el abogado, la acompañara. 1 hora y media después, Sharon y Robert ya estaban en el umbral del imponente edificio del banco, donde se les permitió entrar con cita previa. El señor Thompson y Jeffrey Miller los esperaban en una espaciosa oficina con mamparas de cristal. El mobiliario era sobrio, todo a su alrededor evocaba poder financiero. «Buenas tardes», saludó Sharon al entrar. «¿Desea proporcionarnos algún material de archivo?». El empleado de gafas, el mismo Miller, se levantó y asintió. «Sí, por supuesto. Aquí están los documentos, impresiones de quejas anteriores, así como declaraciones de algunos empleados que notaron la parcialidad de Wilson. Sin embargo, antes de revelarlo todo, por favor, revisen el formulario. Este es un acuerdo estándar para no hacer pública esta información sin previo aviso». Robert tomó el papel y recorrió las líneas con la mirada. Sharon reprimió un gesto de disgusto, pero mantuvo su serena dignidad. No quería que el banco usara las reservas en su contra más tarde. Robert finalmente dijo: «Parece que aquí no hay cláusulas que nos prohíban usar los materiales durante el juicio. Solo nos exige notificarles si los vamos a publicar. En general, esto es aceptable, pero permítanme poner mis iniciales en cada página». Miller asintió. Por supuesto. Las sábanas crujieron. Sharon firmó. Robert puso las visas. Finalmente, Miller sacó una carpeta pesada. «Aquí se recopilan todos los materiales que encontramos. Les advierto que algunos pueden estar incompletos. Algunos datos desaparecieron al transferir los archivos, pero lo intentamos». Sharon miró al guardia que estaba en la puerta. Parecía despreocupado, pero era evidente que vigilaba de cerca los documentos para que no se los llevaran accidentalmente sin procesarlos. Sharon dijo: «Gracias. Espero que no nos estés ocultando nada importante». El señor Thompson tosió delicadamente. «Nos esforzamos por lograr la mayor transparencia posible en el procedimiento. Agradecemos su inspección. Si se descubren nuevos hechos, estamos dispuestos a discutirlos y tomar medidas». Sharon miró brevemente a Robert. Él lo supo sin palabras. Tendrían que estudiar cada página con atención. Tras completar los trámites, salieron de la oficina. Robert llevaba la carpeta bajo el brazo, apretándola con cuidado contra sí. Sharon susurró mientras caminaba: «Creo que podría haber información interesante ahí, aunque probablemente no toda». «Cierto», asintió, «pero no está mal. Cualquier documento puede darnos pistas». En el coche, mientras el conductor los llevaba de vuelta a la sede corporativa de Sharon, comenzaron de inmediato su revisión inicial. Robert, hojeando los papeles, notó enseguida una nota fechada hacía 6 meses. «Queja de un cliente. El gerente de G.O. hizo comentarios racistas, lo que preocupó al cliente. Había firmas, pero todo se resolvió internamente en el banco. No se publicó». En los márgenes alguien había escrito: «Resuelto, cerrado». Sharon frunció el ceño. «¿Ves? Esto es una confirmación directa». «Sí», respondió Robert con aire hosco. «Aquí dice que la queja fue considerada parcialmente justificada, pero no se tomó ninguna medida. Probablemente pagaron una indemnización». Sharon sonrió amargamente. «Resulta que hicieron la vista gorda durante años y ahora intentan hacer creer que se trata de un incidente aislado.
Tomó la página siguiente, que contenía los comentarios de un empleado interno que había escrito para protestar por el comportamiento impulsivo de Wilson. Al final, había más notas sobre un indicador disciplinario de baja gravedad y una recomendación para mantener la lealtad del gerente. Sharon dejó el papel. Parece que aquí hay toda una capa de viejos problemas y no un episodio aleatorio. Robert asintió. Esto significa que el tribunal o la comisión recibirán pruebas de que el banco no impidió esto con antelación. Por lo tanto, nuestras exigencias de reformas profundas están justificadas. Se detuvieron en el edificio corporativo. Sharon, como si guardara un tesoro, llevó la carpeta a su oficina. Marcus ya estaba allí esperando a su madre. Al verla entrar con expresión preocupada, levantó la vista. Sin decir palabra, la observó mientras colocaba los papeles sobre la mesa. «Marcus», dijo Sharon en voz baja, haciéndole señas para que se acercara. «Estos son documentos que prueban que no es la primera vez que el gerente ha sido injusto con la gente. ¿Ves lo importante que es que hagamos pública esta historia?» El chico se acercó a la mesa mirando los encabezados. Algunas hojas tenían sellos, otras solo firmas. Preguntó en voz baja. «Entonces, ¿no estoy solo?». Sharon respondió, tratando de mantener la calma. «Sí, muchos sufrieron, pero necesitamos mucha fuerza para arreglarlo todo». Marcus permaneció en silencio unos segundos, como si procesara la información. Luego, con inesperada decisión, susurró. «Gracias por luchar por mí y por todos». Sharon sintió que su corazón se encogía de gratitud. «Siempre estaré a tu lado, hijo». Cuando Robert pasó a la habitación contigua para seguir estudiando el expediente, Sharon se quedó sola con Marcus. Se sentaron uno junto al otro en el sofá. El sol entraba a raudales por la ventana, dibujando rayas doradas en el suelo. Sharon confesó. «A veces también tengo miedo, porque no sé hasta dónde puede llegar el banco. Pero lo sé con certeza, ningún poder me impedirá protegerte». Marcus, como si pensara, abrazó la carpeta con los libros de texto. «Cuando vuelva a la escuela, creo que todos me preguntarán qué pasó, y tengo miedo de responderles». Sharon le pasó la mano por el cabello. «Decir o no es tu derecho. Si quieres decir la verdad, te apoyaré. Si decides guardar silencio, también lo entenderé. Lo importante es que te sientas seguro». Llamaron suavemente a la puerta. Era Gregory, el guardia de seguridad, siempre dispuesto a ayudar. «Disculpe la molestia, pero supe que ya regresó». Quería comprobar si necesitaba más seguridad. Puede que haya gente descontenta en el banco. Sharon se dio la vuelta. «Gracias, Gregory. Todo está tranquilo por ahora, pero gracias por tu atención. Si necesito algo, te lo diré». Gregory asintió cortésmente y se fue. Marcus lo vio irse. «Mamá, ¿por qué necesitamos seguridad?» «Por si acaso», respondió Sharon, sin querer generar miedo. «Considéranos simplemente cautelosos». Llegó la noche. Robert ya se había ido, prometiendo seguir trabajando en casa. Marcus se esforzaba por hacer sus tareas para no atrasarse en la escuela. Sharon notaba que intentaba distraerse, aunque a veces sus ojos delataban ansiedad. Justo antes de cerrar la oficina, llamó a su hijo a una pequeña sala donde había sillas cómodas y una mesita con té. «Tomemos una infusión», sugirió. «Es relajante». Marcus, a regañadientes, no se negó. Sharon le sirvió una bebida caliente y cristalina. El hombre juntó las manos alrededor de la taza, como buscando calor. «¿Sabes?», empezó Sharon, «cuando era más joven, yo también tuve que lidiar con la injusticia. No podía creer que fuera posible en un lugar civilizado. Pero lo superé y tú también puedes». Marcus escuchó, tomando pequeños sorbos de vez en cuando. Luego, en voz baja, preguntó, «¿Y no sentiste que no tenías a dónde correr?». Sharon miró hacia otro lado, recordando, «Lo sentí, pero encontré la fuerza para resistir, y también aprendí a confiar en quienes me rodean». Es importante no aislarse de quienes quieren ayudar. El chico bajó la cabeza. «Es que a veces me da vergüenza no poder hablar con seguridad, como si todos me vieran débil». Sharon objetó en voz baja. «La fuerza no es eso. El fuerte es quien no le teme al miedo, sino que intenta superarlo.
y a veces lleva tiempo recuperarse. Marcus se relajó un poco. Terminaron el té en una conversación tranquila, hablando solo de cosas sencillas. El tiempo, las tareas, los libros. Sharon intentó distraerlo con la conversación hasta que notó que una sonrisa comenzaba a aparecer en su rostro de vez en cuando, aunque contenida. Su corazón se ablandó. Tal vez no todo estaba perdido y con el tiempo realmente se recuperaría. El día se acercaba a su fin. Sharon, recordando cuánto esfuerzo aún quedaba por hacer en el juicio, se sentía agotada, pero por dentro se sentía un poco más tranquila. Terminarían el papeleo, resumirían los hechos y en el momento oportuno los presentarían a la gerencia del banco y, de ser necesario, ante el tribunal. Comprendió que esto era solo el principio de la lucha. La culminación estaba por llegar, cuando saldrían a la luz pruebas detalladas y tal vez se revelarían los nombres de quienes encubrieron a Wilson. Pero lo más importante, tenía un objetivo: lograr no un castigo simbólico, sino un cambio radical en la situación. Preparándose para irse a casa, Sharon llamó a Marcus. El guardia de seguridad, Gregory, los condujo con cuidado al coche. Las luces del atardecer de la metrópolis los rodeaban y se hundieron en el asiento trasero. Marcus se apretó ligeramente contra su madre, respirando tranquilamente, como si encontrara protección en su presencia. «Mañana es un nuevo día», dijo Sharon, tocándole el hombro. «Lo afrontaremos con dignidad. Ángela Rodríguez prometió realizar sesiones contigo y yo continuaré la conversación con el banco. Paso a paso saldremos de este laberinto». Marcus asintió y cerró los ojos. El coche avanzaba con suavidad. Los letreros de neón brillaban al frente y el interior estaba en penumbra. Sharon miró la luz de las farolas y deseó en silencio que algún día su hijo volviera a sonreír con toda su fuerza, sin miedo. Al regresar a casa, donde reinaba un silencio sepulcral, Marcus fue a su habitación y Sharon, tras ponerse la ropa de casa, sacó varias páginas de documentos de su bolso y comenzó a releerlos a la luz de una lámpara de escritorio. Las letras se volvieron borrosas, su vista se cansó, pero no pudo detenerse. La importancia era demasiado grande. «Gerald Wilson debe responder por todo», pensó, pasando la página siguiente. Finalmente, cansada y nerviosa, Sharon dejó los papeles. La luz de la lamparilla parpadeaba suavemente en la pared pintada. Recorrió la casa para ver cómo estaba Marcus. ¿Ya estaba dormido o fingía estarlo? Su madre cerró la puerta sin hacer ruido y entró en su dormitorio. Acostada en la cama, pensó: «Aquí está el flujo paralelo. Por un lado, negocios, papeles, trámites. Por el otro, mi hijo y su estado mental, y tengo que estar al tanto de ambas cosas, porque cada una es increíblemente importante». Con estos pensamientos, Sharon finalmente cayó en un sueño intranquilo, dándose cuenta de que la lucha solo cobraba impulso, pero estaba lista para continuar porque estaba en juego el futuro de Marcus, su fe en la justicia y en el respeto mutuo.